Se me olvidó eso. Compartir la pantalla. No es este, es este. Ahí están viendo la presentación de Liz. ¿Están viendo a Sí, Rubí? sí, está viendo. Ajá. Sí se ve. La presentación. Ok. Y vamos a escuchar, yo voy a leer el testimonio de Rubí. Rubí nos platica lo que sucedió en su vida y dice así: mis padres se divorciaron cuando yo era una bebé. Cuando mi madre nos abandonó y mi padre no podía cuidarnos, me enviaron a un colegio de internado para niños cuando tenía 5 años. Me sentí como huérfana, como si nunca hubiera pertenecido a nadie, especialmente cuando mi hermano y mi hermana se fueron a vivir con mi mamá por un tiempo, pero yo nunca lo hice. Cuando yo tenía 12 años, me convertí al cristianismo, pero nada cambió. Aún me sentía sola y descartada como una huérfana, y pensé que Dios estaba distante y desinteresado. Nadie me dijo que la vida cristiana podría ser diferente. Muchos años más tarde aprendí que cuando me convertí en cristiana, el Espíritu Santo vino a mi vida. Me di cuenta que había estado viviendo como si tuviese un espíritu muerto y como si aún estuviera separada de Dios, como si aún fuera una huérfana espiritual. Había leído en Juan 14 que Jesucristo dijo que el Espíritu Santo me enseñaría. Así que comencé a preguntarle al Espíritu Santo: ¿me enseñarás acerca de mí misma para que yo pueda entender mi vida y saber quién soy? Un día, mientras estaba manejando y disfrutando las bellas nubes, el Espíritu Santo me dijo: Rubí, tú eres una hija de Dios. Eso es lo que eres. Me mostró que era amada y muy especial para él. Me mostró que era libre de las ataduras de mis viejas creencias de que era huérfana. Ese fue el comienzo de la comprensión de mi identidad en Cristo y el comienzo de una relación con Dios, que más que saber que iré al cielo cuando muera. El Espíritu Santo me ha cambiado. Solía ser realmente callada y distanciada y no quería que la gente se acercara. Pensaba que si me conociera no me querría. Ahora soy más sociable, confiada y gozosa, ya que no tengo miedo al rechazo como antes. Sé que soy en Cristo y que en Él me ama incondicionalmente, no obstante mis errores. El Espíritu Santo me ha enseñado cuando comencé o coliderando un pequeño grupo de estudio, dependía del otro líder del grupo, ya que creía que no era lo suficientemente inteligente para hacerlo por mí misma. La primera vez que tuve que ser líder de un grupo por mí misma, pensé, no puedo hacerlo, porque no entiendo el material, además no lo estoy viviendo. El Espíritu Santo respondió: sí, tú lo entiendes, y sí, tú lo estás viviendo. Sé que el Espíritu Santo habla solo la verdad, así que estuve realmente tan emocionada como para darme cuenta que realmente había entendido el material. En otra ocasión pedí al Espíritu Santo que me mostrara una creencia equivocada en mi vida. Trajo a mi mente una escena de la película de Annie, la huerfanita. Ella está en un cuarto en una fila de camas semejantes al alojamiento del colegio donde crecí. Annie pensó que tenía que ser recia y dura para cuidarse a sí misma. El Espíritu Santo me mostró que eso era lo que yo solía hacer, endurecida. Así no sentiría ninguna emoción y realmente independiente de Dios. Me levantó el ánimo cuando Dios me mostró cuánto me había cambiado. El Espíritu Santo está cambiando la manera que interactúo con mis hijos. Él me mostró que no es mi tarea cambiarlos. Tengo una hija que está casada con un alcohólico que la abusa gritándole a ella.
solía estar enojada con ella y le decía que ella no necesitaba un esposo como ese. Al no aceptarla, causé su alejamiento y el de mis nietos, ya que no querían decirme lo que estaba pasando en sus vidas, porque sabía que no me gustaría, sabían que no me gustaría. Ahora el Espíritu Santo me permite darle a ella la libertad de que tome sus propias decisiones y aceptarlas sin condiciones. Ella está comenzando a confiar más en mí. No trato más de controlar la situación, pero es un área de mi vida difícil para mí y tengo que depender constantemente del Espíritu. Le digo, tú sabes cómo solía ser. Necesito que me recuerdes cuando comienzo a distanciarme de ella y que no tengo que comportarme así otra vez. A través del Espíritu estoy experimentando el gozo, la libertad y el amor que Dios tiene para mí. Él interactúa conmigo de modo muy personal y conforme conozco más a Dios como realmente es, más quiero estar con Él. Y conforme estoy más con Él, más soy como Él. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y es un testimonio que a mí me impactó profundamente porque dije, qué barbaridad, cómo Dios puede ayudarnos a transformarnos. Y no es el conocimiento teórico, sino es el conocimiento práctico de día a día el Señor hablándonos, corrigiéndonos. Quizás con mucha frecuencia al principio el Señor más nos está corrigiendo, porque nos recuerda, hiciste esto mal, pero ya lo hice. Sí, otra vez lo hice. Nos decimos a nosotras mismas, otra vez cometí esta tontería. Otra vez esto. Pero empiezas a darte cuenta. Y eso ya es ventaja, porque el Espíritu Santo te está mostrando. Cuando te des cuenta, vas a ir distanciando esas prácticas. Y cuando te des cuenta, pues ya casi no lo haces. Digo, nunca llegamos a la perfección, pero vivimos hacia la estatura del varón perfecto, hacia la estatura de Cristo. Hacia allá vamos. Esa es la meta, esa es la dirección. Sabemos que no vamos a llegar en esta vida. Lo sabemos, pero es la que nos da la dirección. No porque, no sé, está el norte para allá y nos lo señala la luna en un momento. No por eso no, sabemos que no vamos a llegar a la luna caminando, pero tomamos esa dirección. Aunque no vamos a llegar a la luna, pero esa es la dirección. Y seguimos caminando hacia eso. Entonces, igual sucede con el Señor Jesucristo, es la meta, es el objetivo. Aunque no vamos a llegar a eso, pero hacia allá vamos. Y hacia allá caminamos. Y el Señor irá transformándonos porque una voz interior, que es el Espíritu Santo, que es más que una voz, es mucho más que una voz, es una persona, y ahorita lo vamos a estudiar. Es una persona que habita con nosotros. Me recordó el cuento de Pinocho. Pepe Grillo. Era una persona. No era la conciencia, era el Pepe Grillo, que simulaba una persona, ¿verdad? Porque hablaba y todo. Pero era un grillo, ¿verdad? Pero simulaba una persona, era una persona. Y Dios ha prometido que en cuanto recibimos al Espíritu Santo, vino a habitar en nosotros. Está con nosotros, o sea que nunca más estaremos solos. Nunca más nos sentiremos solos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Los cristianos hay de dos tipos, cristianos espirituales y cristianos carnales. Y el versículo que habla sobre esto lo encontramos en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, estos dos tipos de cristianos, los espirituales los podemos resumir como cristianos maduros, que han ido creciendo. Y los carnales, para que no se oiga tan feo, que lo podemos llamar niños, están
aprendiendo, en proceso de aprender. Y en ese proceso de aprender tenemos que ser muy sabios. ¿Cómo somos con un bebito de menos de 1 año que está intentando caminar? Y camina y se cae y se resbala y todo. No nos burlamos de un bebé. No nos burlamos de un bebé. Disfrutamos ese proceso. E incluso yo disfrutaba tanto como decían las palabras mal. Mi hija tenía varios, pues es la que más recuerdo porque es la última, tenía varios estilos de decir las cosas y nadie la corregimos porque nos encantaba cómo la decía. No nos estábamos burlando de ella porque no nos estábamos ni riendo, pero todos decíamos como ella decía las cosas. Porque se nos hacía tan tierno, tan dulce. Y así son los niños. Ay, los niños espirituales tienen un proceso de ir aprendiendo, pero es precioso. Es hermoso como una mamá se derrite por su bebé cuando empieza a balbucear. Mira, ya dice mamá y apenas dice mamá. ¿No? Mamá, mamá, mamá. Pero la mamá está emocionadísima porque ya dice mamá o porque ya dice papá o ya dice leche. Y lo dice a lo mejor mal, pero no está burlándose del niño, lo está disfrutando. Y los cristianos maduros disfrutamos a los niños. Es más, la iglesia necesita niños. Es decir, la iglesia necesita ir creciendo y continuamente tener niños. No sé si han vivido una etapa en su vida en que su casa ya no había niños. Porque hay una etapa en que no hay, están los niños, todos somos niños. Y luego vamos creciendo y nadie tiene hijos. Y nos quedamos todos maduros. Y de repente alguien se casa y tiene niños y empieza a haber niños otra vez en la casa. Pero en esa etapa que no hay niños, la casa es muy fría, le falta gracia, le falta sabor, porque los niños traen mucho sabor. Igual en la iglesia, de continuo debe haber niños. El problema es, Pablo les está escribiendo a los cristianos en la anterior diapositiva, vimos de Corinto 3:1, les está escribiendo a ellos y les está diciendo que no les pude escribir como a espirituales, sino les tuve que escribir como a niños. El problema es cuando yo ya tengo muchos años de conocer al Señor y sigo vivo. O sea, ya soy un fenómeno. ¿Sí? Y yo debo... O comodidad. No yo debo confesar. Más, no. Estoy en mi zona de confort. No quiero cambiar y así sigo con chupón y con mamila y mechenán. Igual chichi de mi mamá. Igual. Sí, yo tuve una amiga que hasta los 7 años con mamá de su mamá. Yo de veras, pobrecita. Y sí, es cierto, eso sí ya es un fenómeno, ese es un problema. Cuando yo han pasado muchos años y no estoy creciendo, y ahí tengo que preocuparme. Si estoy iniciando, pues estoy iniciando, voy a aprender, voy a crecer. Pero si ya tengo muchos años de ser creyente y sigo siendo niña espiritualmente, pues debo poner manos a la obra. Y hoy vamos a estudiar eso. Ya hemos descubierto cómo nuestras creencias corruptas acerca de nosotros mismos y también nuestras creencias corruptas acerca de Dios afectan profundamente nuestras vidas. Nos dañan. Si yo no estoy creyendo quién soy de acuerdo a lo que dice Dios, no lo que yo pienso, lo que dice Dios. Y nosotros lo podemos entender muy claro. Cuando en un trabajo el jefe dice, hoy salimos a las 5, todo el mundo se pone contento. Hoy salimos a las 5, porque lo dijo el jefe. Pero si lo dice la secretaria, o que los chismosea el que hace el aseo, o otro más que no se jefe, te quedas así como que, bueno, quién sabe, hay que esperar a ver qué dice el jefe.
porque el jefe siempre tiene la razón, es un dicho, ¿verdad? Pero en ese sentido tiene la razón. ¿Por qué? Porque él manda y él decide lo que va a suceder. Bueno, en esta tierra tenemos un jefe, el que decide lo que va a suceder. Y ese es Dios. Y si Dios dice que tú eres importante, diga misa a los demás, tú eres importante. Porque eres el que manda. Eres el que controla este nivel. Entonces es tan importante tener un buen concepto de cómo me está viendo Dios y cómo veo yo. Si yo tengo un mal concepto de Dios, pues voy a tener un mal concepto de Dios, un equivocado concepto de Dios. A lo mejor tengo un concepto muy alto de mí, me creo mucho, pero lo cierto es que no lo sé. Puedo creerme, pero es muy diferente hacerlo. Y ¿cómo sé que lo soy? Cuando lo dice Dios. Cuando Dios es el que lo dice. Por eso es tan importante lo que Él opina de nosotros y lo que nosotros conocemos de Él. Este capítulo nos ayudará a descubrir cómo vivir la vida por el Espíritu en lugar de por la carne. Fuimos creados para contener el Espíritu de Dios en nosotros y vivir a través de Él. Así fuimos creadas. Mientras no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, hay un vacío en nosotros. La gente lo puede identificar más claramente conforme va avanzando la edad. Cuando es uno joven, no siente tanto ese vacío, pero conforme va uno creciendo, empieza a sentir que le falta algo, que necesita algo. Bueno, ¿por qué? Porque fuimos creadas con ese vacío, que solo puede ser llenado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder, no es un vapor, es una persona. Él tiene mente, es decir, piensa, conoce. ¿Y en qué nos basamos? A ver si la puedes mover para que esta se mueva hacia un lado para ver la cita. Pícale aquí y luego quédate presionando el mouse. Sí se ve, Liz, Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Gracias por leérmela. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense, conoce, escudriña, es una persona. Aquí el Espíritu Santo es una persona, tiene mente, conoce y tiene voluntad. O sea, toma decisiones. Es una persona, toma decisiones. Y lo podemos ver en Primera de Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, tiene decisiones, lo que quiere, lo reparte como Él lo desea. Tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Da dones como Él desea.
El Espíritu Santo también tiene emociones. Es una persona. Conclusión. Todo lo que una persona tiene, lo tiene el Espíritu Santo. Y fíjense, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Normalmente, cuando un cristiano es niño y ya tiene muchos años de haber conocido al Señor, lo que está sucediendo no es que no tenga el Espíritu de Dios, lo tiene adormecido, lo tiene entristecido, no lo deja ser, como dicen los adolescentes, que no me deja ser, no lo deja ser, no lo deja explayarse, él sigue siendo yo y el Espíritu Santo que no se deja conmigo, y lo ha hecho a un lado, lo ha entristecido. Entonces, el Espíritu Santo se entristece. También Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Se entristece, se regocija, así como puede estar bien triste, así como puede estar bien contento dentro de ti. Entonces, el Espíritu Santo es algo que a veces lo puedes percibir porque te da órdenes que tú dijiste. Dices, ay, no, espérate tantito, no quiero. Hoy no. Hoy no. A ver, y recuerdo mucho lo que me platicaste. A ver, platícanos, Angélica. En una ocasión, hace poquito, hace como 15 días, mi esposo me dijo, se me acabó la pila del control del carro. Mi esposo me dijo, bueno, mañana a primera hora, lo primero que vas a hacer es ir a la agencia que te cambien la pila. Pero yo ya tenía programadas ciertas actividades y dije, no, es que la agencia me queda bien, pero llegar de regreso. Primero voy a hacer todas mis actividades y ya de regreso me queda perfecto, no me saca de camino ni nada. Y todo ese tiempo fui pensando, pero fui escuchando esa vocecita que me decía, es que tu esposo te está diciendo que primero hagas esa actividad, porque se te puede quedar apagado el carro por allá, no lo puedes mover. No, pero no va a pasar nada, yo voy. Y estando en el semáforo del cruce de Forjadores y la recta, para continuar en la recta, dije, tengo que decidir qué hago. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que mi esposo me dijo? Y esa vocecita que traía así presente. Y ya dije, bueno, ok, di la vuelta y me regresé. Pero sí fue como, aunque parezca un detalle, fue la lucha de querer hacer lo que para mí era lo correcto, lo que la logística me decía que debía hacer, pero esa vocecita de la que habla Liz no me dejó hacerlo. Dije, si mi esposo me está diciendo que primero haga eso, es por alguna razón. Se te va a quedar el coche. Sí, yo no sé, por alguna razón, y por alguna razón traigo esa vocecita aquí que no me deja, ni modo, aunque me lleve 10, 20 minutos más, me voy a regresar, voy a hacer eso, y ya después sigo con mis actividades. Y así lo hice, no muy convencida, pero sí escuchando la vocecita y haciendo eso, estaba pesado, aún en contra de mi voluntad. Y no pasa nada, todo salió bien. Gracias. Sí, gracias a Dios, es esa voz que nos va a estar guiando. Y no va a hacer lo que yo quiero. Yo así la identifico bien claro, porque a lo mejor lo que yo quiero, pues está muy fácil. Pero lo que yo no quiero, pero es lo correcto. Y entonces, ok, pues vamos a hacer lo que es correcto. Ay, Señor, es que no me dejas en paz. No me dejas. Son media hora más. Sí, pero sí, Señor, voy contigo.
voy contigo. Lo que tú me digas, voy contigo. Sin ti mejor me avanzo. Entonces es el Espíritu Santo obrando en nosotros, dirigiéndose a nosotros. Entonces veíamos que el Espíritu Santo es una persona, tiene mente, conoce, tiene voluntad y tiene emociones. Se entristece y se goza. Ambas cosas. Depende ya de nuestro actuar. Pero el Espíritu Santo lo podemos estar acallando. ¿Sí? Le podemos estar apagando su voz hasta que llegue el momento que ya ni lo oímos. Ya no lo oímos. Nos quedamos niños. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a vivir en aquellos que los reciben. Los que hemos recibido a Cristo, Él prometió que vendría a habitar en nosotros. Por eso es tan importante cuando una persona recibe a Cristo que esa persona haga la oración, porque el Espíritu Santo no va a entrar si la persona no la hace. Si se la hace otra persona, no sirve. Tiene que hacerlo personalmente, tomar la decisión y decir, Señor, te abro mi corazón, entra a mi vida, dirígela, ordénala, perdóname por lo que te he fallado y ayúdame a vivirla de acuerdo a como tú quieres que yo la viva. Esa decisión es tan importante y nosotros la llamamos el recibir a Cristo, el nuevo nacimiento, el convertirse a Cristo, como lo quieran llamar, pero en ese momento le damos mucha importancia porque es el que el Espíritu Santo vino a habitar a nuestro corazón. Y observen ustedes la palabra que la señalé con negritas. Un espíritu es poner. Es uno. Esa palabra que usa un espíritu es poner, se refiere a que nosotros somos uno con el Espíritu Santo. Es la misma palabra que se usa cuando habla de Adán y Eva. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese sentido, hay una simbiosis tan profunda entre nosotros y el Espíritu Santo, que es como el matrimonio. Los que ya somos, bueno, yo ya no soy vieja, pero lo era, vieja en el matrimonio, sabemos cómo cuando van pasando los años, decimos las mismas cosas, opinamos lo mismo, nos vamos pareciendo de uno al otro. Nos enojan las mismas cosas, nos molestan las mismas cosas, nos alegran las mismas cosas, porque nos vamos pareciendo a la pareja, nos vamos como conformando a la imagen del otro, o nos acoplamos el uno con el otro, ¿no? Igual sucede lo que quiere el Espíritu Santo en nosotros, es volverse como una amalgama con nosotros, unirse a nosotros. Pero es cosa de que le dejemos que vaya actuando. La palabra significa la misma palabra que una sola carne. Significa que ellos no harán más las cosas por separado. No serán más dos personas independientes. De igual modo, nosotros somos uno en el Espíritu de Cristo. Así que cuando vivamos y andamos por el Espíritu, Cristo está viviendo a través de nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy unida a Cristo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan 14:6. Perdón, allí tengo un error, es ayudador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador.
Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Entonces está así la del consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjense, estas palabras Jesús las dijo cuando estaba hablando con sus discípulos, mucho antes de su crucifixión. Y les dijo, será mejor que yo me vaya y para que el Espíritu Santo venga. Mucha gente llega a pensar que sería un privilegio haber vivido en los tiempos de Jesús, porque Jesús estaba en la tierra. Pero Jesús mismo contradice eso, porque les dijo, es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. O sea que tener el Espíritu Santo hoy en nuestra vida es mucho mejor que haber visto al mismo Jesús con estos ojos que se van a comer los gusanos. O sea, es mejor tener ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces Jesús no estaba en todo el lugar. Recordemos cuando Marta le dijo a Jesús, si te hubieras regresado pronto, no hubiera muerto, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque Jesús decidió quedarse en otro lado en lugar de ir a donde estaban Marta y María con Lázaro. Y entonces él tenía esa limitante como todo humano, no estamos en todos lugares. ¿Sí? Quisiéramos estar en todos lugares para cuidar a nuestras hijas, sobre todo nuestras niñas, en todo momento, ¿no? Quisiéramos, pero no podemos. Estamos limitados. Y Jesús, como humano, por eso se rebajó a ser hombre, como humano estaba limitado. No estaba en tu vida. Y hoy el Espíritu Santo va contigo en todo momento y a todo. Así te vayas al lugar más horrible. Yo me imagino los lugares más horribles, los antros de vicio y ese tipo de cosas. Pues allí va el Señor contigo, no le espanta, ¿eh? No le espanta. Así como si te vas al lugar más santo, no sé, la catedral, qué sé yo. Lo que te puedas imaginar, a mí si me llaman lo más santo, pues a lo mejor un cerro, en la punta de un cerro, y cosas así, ¿no? Soledad y naturaleza. Lo que sea, el Espíritu Santo va con nosotros. Estas palabras las dijo diciéndoles eso. Es mejor que yo me vaya, porque el Espíritu Santo viene. ¿Cómo no le hemos de suplicar al Señor que el Espíritu Santo habite en nosotros y nos guíe? Y considerar su voz, considerar su opinión. A lo mejor a veces no será una voz, pero será algo que te viene así como muy fuerte, una emoción que te mueve a decir, haz lo correcto. Haz lo correcto. Y el Espíritu Santo es que nos lo está cambiando. Es un ayudador. Juan 14:6. Es que dice primera, pero tenía una. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Me encanta este versículo, aunque dice 1000 veces consolar, o algunas, parece que se puso a conjugar todo el verbo, ¿verdad? Pero tiene mucho sentido lo que está diciendo. Dice que es el Padre de toda consolación, Dios de toda consolación. Él nos consuela. ¿Con qué propósito? Para que aprendamos a consolar a otros con el mismo consuelo con el que fuimos consolados. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pasamos por una situación difícil y al poco tiempo alguien llega a ti y está en la misma situación difícil que tú
ya pasaste. ¿Y quién más que tú puedes hacerlo para ayudarlo a encontrar consuelo en Dios de la misma forma que tú lo encuentras? Y eso es lo que está diciendo. Este es nuestro Dios, que nos consuela para que consolemos. Con el mismo consuelo que Él nos dio. Entonces, es un consolador. Necesitamos el consuelo de Dios cuando nos sentimos rechazados, tristes, solos, deprimidas. Necesitamos el consuelo de Dios cuando experimentamos pruebas o cuando perdemos amigos o familiares queridos. Dios tiene cuidado de cómo nos sentimos y no nos deja solos. Él nos va a consolar. Fíjense, yo hace unos 3, 4 años antes de la pandemia, preparé un material y hice un libro que lo pueden encontrar en Obrero Fiel. Se llama Dios, ¿por qué sufro? Nada más pónganle Dios, ¿por qué sufro? En un buscador, Obrero Fiel, y les va a aparecer el libro que yo escribí. Porque durante un tiempo en el hospital, cuando mi esposo Jacob tenía cáncer, el Señor habló conmigo y me dijo, yo he trabajado mucho contigo a través del dolor y quiero que tú me sirvas a través de escribir y preparar un material sobre este tema. Y empecé a preparar estando en el hospital. Me pasaba muchas horas en los días enteros en el hospital y empecé a hacerlo. Pasaron como 3 meses y me llama una mujer del circuito. El circuito es la unión de iglesias bíblicas de varias zonas. Está el circuito de Puebla, donde se unen todas las iglesias de Puebla bíblicas. Y está el circuito de la Ciudad de México, que contempla la Ciudad de México, todas las iglesias bíblicas de la Ciudad de México, del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Es decir, de donde yo estaba de aquí. Y me llama la que estaba organizando un evento y me dice, Liz, hemos pensado en ti para que tú des una plática. Y yo me quedé, wow. Te doy un tiempo para que me digas de qué se va a tratar. Y le dije, no, ya te lo digo porque ya el Señor ya me puso a preparar. Y entonces le dije, se trata sobre el sufrimiento. Porque yo, ese era mi tema. Ahora ya no sé si lo es, pero era mi tema. ¿Por qué? Pues porque tuve un hijo que sufrió síndrome de Guillain-Barré, estuvo paralizado en estado de coma durante 3 semanas y Dios lo levantó de él. Después nació mi hijo Daniel, que tenía una insuficiencia renal, y el cual fue operado a los 8 meses. Durante su vida se le realizaron más de 20 operaciones, dentro de ella 2 trasplantes de riñón, un reimplante de ureteros, y pues toda su vida fue una vida de mucho dolor y mucho sufrimiento, muchas situaciones de prueba. Después fallece mi esposo, le da cáncer y fallece a los 3 años de estar con la enfermedad, fallece. Después enferma mi hijo Israel de cáncer. Después enferma mi hijo Israel de esquizofrenia. Y después Daniel fallece a consecuencia de la insuficiencia renal que ya tenía. El Señor había trabajado mucho a través del dolor. Yo tenía mucho que consolar a otras con el mismo consuelo que Dios me ha puesto. Dimos esa plática, terminamos de imprimir el libro, y digo terminamos porque no estaba sola. Pedí ayuda a 2 jovencitas de la iglesia y una hermana que era muy amada, es muy amada por mí,
Mari, que alguna vez ya vino a la reunión presencial, y las dos chicas también ya vinieron. Ellas formaban parte del equipo que estábamos haciendo, preparando todo el material. Algunas trabajaban en la computadora, otras trabajaban de manera administrativa, y mi amiga Mari oraba mucho por mí y estaba conmigo cuidando. Y estuvimos dando esta conferencia durante varios años en diferentes partes del país. El Señor nos usó para que se convirtieran más de 50 mujeres, recibieran al Señor Jesucristo. Y de veras yo vi claramente el poder de Dios para consolar a otros con el mismo consuelo con el que yo había sido consolado. Dios tenía su plan. Y yo confiaba en su plan. Dije, no sé bien qué es lo que Dios quiere, pero Dios tiene un plan. Y yo estoy siguiendo su plan y ahí estoy muy bien. Entonces fue increíble la manera en que Dios trabaja a través de el dolor por medio de su consuelo. También el Espíritu Santo es nuestro maestro. Jesús no nos ha dejado para que resolvamos nuestras vidas solos. Nos ha dado un espíritu para enseñarnos la verdad acerca de Dios, para enseñarnos la verdad acerca de nosotras mismas, para enseñarnos la verdad de la vida y para enseñarnos muchas otras cosas. Él no solo nos enseña, sino que nos hace recordar la verdad cuando necesitamos aplicarla a nuestra vida. Él nos da la perspectiva y sabiduría y entendimiento de Dios. Él nos muestra cómo aplicar lo que vamos aprendiendo. Hoy el Espíritu Santo principalmente nos habla por la vida. ¿Sí? Eso que le llegó claramente a Andy estaba fundamentado en la palabra de Dios. Mujeres, sométanse a sus maridos. Nunca lo dijo, pero lo dijo. Estaba fundamentado en la palabra de Dios. Jamás va a contradecir la palabra de Dios. Y nos enseñará y nos recordará. Es decir, vendrán a nuestra mente qué hacer, cómo resolver. Y aquí les quiero platicar una anécdota. En eso que andábamos preparando la conferencia y armando todas las presentaciones, etcétera, pues ya saben que las mujeres nos reunimos a trabajar, éramos 4 migachos. Y entonces, pues nos ponemos a platicar y se nos pasa. Cuando vemos, 11 de la noche, ya me voy. Córrale. Y cada quien agarra su coche, vámonos, mañana a trabajar y todo, ¿no? Entonces me subo en el coche, llevaba a mi niña Lizzy, que estaba mucho más pequeña, y en eso suena el teléfono y era mi esposo Jacob. ¿Qué pasó? No entraba la llamada. Y es que adentro de la casa de una amiga no entraban las llamadas, pero me salía el carro y en ese momento entré. Entonces dije, sí, ya voy para la casa, ya voy. Pues ya no te tardes, ¿dónde estás? Pues afuera de la casa de Mari todavía. Pues ya no te tardes, es muy noche. Y sí, ella vivía muy retirado y había que recorrer caminos algo, sí, más que nada sin casas, muy vacío. Y entonces me dice, ay, mamá, yo me siento bien mal, me duele el estómago. Le digo, eso se llama angustia, porque ella no veía casi nunca a su papá enojado, y lo vio, lo escuchó enojado. Y entonces le dije, eso se llama angustia, no te sientes mal, es angustia. Y le digo, a ver, ayúdame a recordar un personaje bíblico que entró en angustia. Dice, ay, no puedo pensar en nadie, yo me siento muy mal. Y le digo, Jacob, el personaje de la Biblia, sintió mucha angustia cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, porque él le había robado la primogenitura.
Es decir, la bendición de Dios había caído sobre Jacob en lugar de Saúl, con pura tranza, porque era muy tranza. Su nombre significa engañador, tramposo. Y Jacob, eso significa. Y en el camino al verse nuevamente con su hermano, pues él sabía que había intentado matar. Entonces tenía mucha angustia. Le digo, ¿pero qué hizo para bajar su angustia? Y dice, le mandó regalos a su hermano. Efectivamente, le mandó regalos a su hermano. Le mandó 3 regalos. Ahora, hijita, ayúdame a pensar qué regalo le vamos a enviar a papá. Porque se llama Jacob. Jacob. Se llamaba Jacob. Y entonces, Va a funcionar toda la historia. pero no le podemos mandar nada. No, sí. Le vas a llamar y le vas a decir, papito, no te preocupes. Ahorita ya vamos enfrente del TEC de Monterrey. En el Oxxo, un dulce, hermana. No, y entonces, no, nada más se le llamó y le dijo, papito, ya vamos por el TEC de Monterrey. Ah, qué bueno, apúrenle, ya no se tarden. Y yo le dije, cuando vayamos llegando a Boulevard de San Javier, le dije, ya vamos en Boulevard de San Javier, ya le marco. Papá, ya vamos en Boulevard de San Javier. Segundo regalo. Segundo regalo. Y luego entramos a la colonia, al fraccionamiento, y le dice, papá, ya pasamos la caseta, ya estamos en el fraccionamiento. La primera respuesta, ya apúrenle. La segunda, ah, qué bueno. La tercera, ay, qué bueno. Que ya se respiró. Entonces son cosas que dices, a mí no se me había ocurrido que se podía poner en práctica. Hasta que sucedió. ¿Quién te lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo aplicarla. Y yo era un versículo, una historia bíblica que dije, no, pues nada, ¿no? Hay unas historias, híjola, como la Tamar, ¿no? Que se embarazó del suegro, y hay unas terroríficas, y dices, ¿qué voy a aprender de ella? Bueno, pues sí, hay mucho que aprender de ellas, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos lo revele, porque a veces parecen historias peores que las del corazón, o historias engarzadas, o peor que las, ¿cómo se llama? Pinal. Las de Silvia Pinal, no me acordaba cómo se llama ese programa. Casos de la vida real. No, Está yo creo grabado, tiene como 30 años grabado, tiene una para cada día del... Dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Consolarnos, yo creo que la tengo. Colosenses 1:26 al 29. Ahora ha sido manifestado a sus santos a que... Quiero moverla aquí. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, o en ustedes, quiere decir vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, se ha manifestado a sus santos. Es la presencia de Cristo en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros. Y tiene el propósito de manifestarse poderosamente en nosotros. A veces creemos, no, pero a mí no, pues a mí no.
Ándale, ándale. No lo retes, porque ahí te va. El Señor lo hace. El Señor lo hace, lo completa. Él ha prometido que el que empezó la buena obra en nosotros la completará en el día. Aquel. El Señor va a cumplir su promesa en nosotros por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Mientras nosotros le permitamos crecer en nosotros, menguar nosotros para que crezca Cristo. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das de aprender de la obra de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a cada una de nosotras a que tu Espíritu Santo rebose en nosotros. Que sea evidente que vives en nosotros. Queremos, Señor, ser testimonio de que te tenemos en nuestras vidas, de que tú eres nuestro Salvador, pero también que eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, de quien viene la sabiduría. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias. No sé si quieren comentar algo. ¿Qué les pareció? Pues, si nos vamos a la descripción que hace Rubí, ¿cuál es el éxito de Rubí? Siempre estuvo tomando en cuenta la voz, el consejo, la vocecita de Pepito Grillo, como le quieras llamar, de Pinocho, de todas las películas de Disney, siempre estuvo tomando en cuenta la voz del Espíritu Santo. Entonces, ella pudo cambiar. Todo lo que ella realizó fue escuchando esa voz. Y si no nos gusta equivocarnos tanto, porque somos así como que orgullosas y quiero que todo me salga bien, tenemos que aprender a escuchar la voz. Porque si no la escuchamos, nos vamos a caer y a caer mucho más veces que si escuchamos y estamos atentos. Para escucharla, tenemos que tener una buena relación con él. Tenemos que platicarle todo lo que pasa. Oye, ¿qué crees? Todo lo que me pasó, fíjate que hoy pasó esto, o sea, como si fuera alguien que tengo aquí en mi cabeza, que no le necesito escribir, que rápido agarra la onda, porque está conmigo. Entonces, oye, ¿qué crees? Mira, que nos salió bien esto, ojalá y nos salga bien otro, vamos a pedirle a Dios, o sea, tomarlo en cuenta. Es una persona que te responde. Cuando tú preguntas, él te responde y siempre lo que él te va a responder es la verdad, es algo que te va a ayudar, es algo que te va a proteger, es una respuesta certera en donde no va a haber problemas, en donde vas a estar acobijada y protegida por él. Entonces, si no nos gusta equivocarnos, tenemos que callarnos un poquito para escuchar. Exactamente. Y a mí se me hace tan hermoso que la manera en que lo describe, que es uno solo con nosotros, se me hace tan increíble que cuando estamos pasando por pruebas, simplemente recordar eso nos da paz, nos da tranquilidad. El saber, no estoy sola, no estoy sola, el Espíritu Santo está conmigo y él toma el control. Eso a mí me dio mucha fortaleza ahorita con este proceso de mi papá. Yo decía, es que yo no estoy sola, Señor. Tú tienes el control y tú sabes, yo te entrego la vida de mi padre, haz con él como a ti te plazca y tu plan es perfecto, yo confío y te agradezco que sea tu voluntad. Y eso me llenó de paz, me llenó de tranquilidad y de confianza de saber que pase lo que pase, porque todavía no se ha escrito, o sea, todavía más bien no ha terminado la historia de mi papá, aún sigue. Pero yo tengo la plena confianza de que el Señor está actuando en él. Cada día, cada minuto de su vida es gracias al Señor, gracias a que Él tiene un plan perfecto en su vida, en mi vida y en la vida de las personas que lo amamos. Y así en cada una de las situaciones que vamos viviendo, creo que es lo único que nos va a dar esa fortaleza, porque no dependemos de un ser humano que nos falla, de un ser humano que cuando lo necesitamos no va a estar.
sino que estamos con ese Espíritu Santo, estamos con Dios, quien ha prometido que siempre, siempre va a estar con nosotros. Para mí, simplemente eso es un todo, es un todo, es un gran consuelo. No sé si alguien más quiera compartirnos algo. A ver, yo, la verdad me bendice muchísimo la fortaleza y el testimonio, Liz, que tú tienes, porque yo creo que a veces cuando pasamos por tanto dolor y que dices de tu libro, Dios, ¿por qué sufro? Muchas veces decimos, o a veces a mí me ha pasado que digo, realmente Dios me estará escuchando. Realmente mi oración y mi clamor a Él es verdadero porque yo clamo a ti y tú me dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé, y no encontrar la respuesta como tú, Liz, que no encontraste la respuesta, al contrario, era un suceso y luego venía otro y luego otro. Pues me bendice mucho tu testimonio porque pues no fueron poco tiempo, sino fueron años, y de perder a un hijo y de perder a tu esposo y de tener un hijo enfermo. Yo creo que no hay dolor que se compare. Muchas gracias, Liz. Gracias a Dios, gracias a Dios. Él ha sido bueno. Sí, yo creo también, buenas tardes a todas, que lo mejor es guiarnos con el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él nos fortalece, nos da el consuelo, nos ayuda, el gran ayudador del Padre para todos, ¿no? Entonces es lo mejor, y a pesar de las pruebas, pues Él nos sostiene y eso es grandioso, ¿no? Gracias, Liz. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Gracias. Yo quiero compartir más que nada, pues, ¿qué puedo decir? ¿No? Que yo a Dios le doy en todos los días de mi vida, cada minuto, cada segundo. He pasado por cosas, pero de veras que a mí nunca se me ha hecho nada difícil, porque Dios lo prometió y está con nosotros. Y para mí, pues, cada día que voy aprendiendo de Él, pues no me cabe la duda de que me debo de abandonar en Él, en confiar completamente en Él. Y es lo que hago, y pues yo creo que soy feliz porque lo tengo a Él y le doy las gracias porque nos da el Espíritu Santo, que es algo muy importante para estar siempre en contacto con Él. Por eso es importante que nos reunamos los domingos aquí en este grupo de damas, que a lo mejor pueden pensar, bueno, es que es una pérdida de tiempo. No, créanme que es una inversión de tiempo porque nos está preparando, ¿no? Nos está preparando porque va a haber adversidad, porque vamos a pasar por pruebas, por dificultades, y pues el estar aquí aprendiendo, compartiendo, escuchando el testimonio unas de las otras, pues eso nos hace, nos fortalece también. Nos vamos contagiando de esa fe de las hermanas, y creo que es una gran inversión de tiempo el que estemos aquí, el que hagamos nuestras lecturas diarias, nuestros devocionales, porque eso nos prepara para cuando vengan las pruebas, vamos a estar fortalecidas en nuestra fe y no nos vamos a soltar del Señor. Yo tengo una práctica que hago. Yo tengo hijos y tengo pupilos en mi casa, muchos chamacos. Cuando siento, porque eso es también el Espíritu Santo, o sea, como algo está pasando. Empiezo a contar cuántos van dormidos, quién llegó, checo los coches, checo las motos, me faltan 2. Automáticamente, Espíritu Santo, estórbales si están en peligro. O sea, protégelos, y si están haciendo algo peligroso, que no les va a ir bien, estórbales, por favor. Estórbales. Y sí, sí. Sí, claro. Sí, es lo Yo mejor. soy como Maritere también. Me vienen a contar, ándale, Sí. ándale, ándale.
Y también yo le digo al Señor, y quítales a todas esas personas que Yo no es son- estórbale. Sí. Estórbale la vieja buenota. Sí. Estórbale el ¿Te acuerdas que alcoholzote. lo platicábamos? Estórbate o sea, eso es. Sí, Pero quítales ¿quién lo va a todo hacer? eso. Espíritu Santo, estórbale. Sí, así es. Así. Y Él lo hace. Él sabe qué onda. Exactamente. ¿Tú nos comentabas, Ale, que eres igual que Maritere? Sí, que hago lo mismo, me pongo a orar al Espíritu Santo, o sea, y también pues para que sea medio de estorbo y que estén bien y aparte pues quite todo lo que no es bueno para sus vidas. Así es. Y yo veo cómo después de nuestras oraciones pasa el tiempo y personas van desapareciendo mágicamente. O sea, Ay, sí. la verdad es que... Yo llevo 3 novias de mi hijo. Pregúntale a Liz. Las desaparezco en cuestión de semanas. Luego les doy la receta. Oración, Oración. ¿Verdad? de oración caminando. Exacto. Me pongo a hacer oración, pero doy vueltas con todo. Pregúntale, ella me ha visto. Ajá. Enojada. Y, oh, Señor Jesús, estoy esperando tu fuerza. Tú me vas a ayudar, Espíritu Santo, con duro con la vieja, así, duro. Y le salen, y le salen, y le salen, y le salen cositas feas. Vámonos, adiós. La que sigue, una más. Horas por la que sigue. No, le llega rápido la que sigue. Sí, Ya está bien guapo el muchacho. No, pero me tiene loca. Ay, ponlo mal en tu oración, ora por la buena. Ya Sí. para que cortes el camino. Ay, no, pero no sé todo lo que tenga que aprender, hermana, pero ya. Por la buena. Sí, Vamos a exacto, hacer la- así es. Pues si no hay cita, Esa Tita sabe mucho de esto, ¿eh? sí. Sí, Tita es la vieja, ella es la que más sabe. Tu micrófono está cerrado, Tita. Gracias. Bueno, yo quiero compartirles que me impresiona ver cómo el amor del Señor Jesús, cuando Él se fue, Él dijo, me conviene que yo me vaya, si no, no vendría el Consolador. Entonces aquí, como vimos con Liz, dice que Él es el quien enviará, el Señor Jesús, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Señor Jesús lo está pidiendo a su Padre. Este Espíritu lo está pidiendo a su Padre, sí, en nombre de Él. Entonces eso también me impresiona porque es el Espíritu Santo, pues es el poder que tenemos ahora nosotros como creyentes en Cristo. Eso les quería compartir. Gracias. No es un Dios de milagros, el Señor que está con nosotros y sana enfermos. Al paso de los años, pues Casi no te escuchas. sí, es por la que está al frente. Que a lo mejor en su momento no entendía por qué habría de morir el Señor. Y ahora, pues al paso de los años ya lo pudo entender. Tiene que venir, morar dentro de nosotros y va a estar en todo lugar con nosotros. Bueno. No sé si se escuchó. Aquí ya todo. Sí, cámara. Gracias por ese testimonio, Elizabeth. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias por esa fortaleza que Dios le ha dado. Una Gracias. bendición en esas circunstancias. Entiendo que la vida no es sencilla para nadie y que a veces sufrimos de esta o de la otra manera. Entiendo que todo nos ayuda bien, ¿verdad? Sí. Pero no por eso se nos quita el dolor que muchas veces llevamos. Gracias por el testimonio. Gracias a Dios. Gracias a ti, amiga.
Ya te quiero ver un día. Déjate ver. Aparécete. Claro que sí, Maritere, por allí hasta estaré, primero Dios, pronto. Los invitamos para que puedan reunirse aquí con nosotras y compartir presencialmente. Pues si nadie más tiene algún otro comentario. Yo me sé una oración del Espíritu Santo. ¿La quieren? Sí, sí. Cierren sus ojitos, como los niños. Cierren sus ojitos. Ven Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven luz del corazón. Ven a darnos tus dones, consolador divino y amable huésped de las almas. Eres paz, sosiego, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Llega hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu amor, sin tu gracia, el hombre nada puede. Riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia y ha recto nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Gracias, Maritere. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el domingo y el próximo jueves presencial. Primero Dios. Que Bye. estén bien. Dios los bendiga. Gracias. Bye. Gracias, Bye, Liz. bye. Gracias, que Dios los bendiga. Bye. Gracias, bye. Bye. Es hasta que me llegue la visión. Ajá. ¿Sí? Se ha grabado. Comamos donitas y engordemos. No les dijimos a ellas que había